Rigo Tobar, una leyenda de la música mexicana, adorado por millones y en su momento, uno de los artistas más exitosos de su tiempo. Con su fusión única de cumbia y rock, revolucionó la industria, llenando estadios y vendiendo millones de discos. Pero detrás de la fama y el éxito, había una historia trágica que pocos realmente conocen. La vida de Rigo dio un giro desgarrador. Su salud se deterioró, su fortuna desapareció, y las mujeres que lo rodeaban en su apogeo ya no estaban. En sus últimos años, quedó ciego, con problemas financieros y, según algunos relatos, abandonado en la miseria. ¿Cómo pasó de tenerlo todo a vivir en condiciones tan desgarradoras? ¿Qué lo llevó a su caída? Acompáñanos mientras descubrimos la impactante verdad detrás de la triste historia de Rigo Tobar. Pero primero, ¿qué sabemos sobre Rigo Tobar? Rigoberto Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano nacido en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de marzo de 1946. Pionero de la música tropical con un toque de rock, se convirtió en un ícono querido en toda América Latina. El estilo extravagante de Rigo, su amor por la moda llamativa y sus inseparables gafas oscuras lo hicieron destacar. La gente solía comentar sobre su apariencia e incluso bromeaban diciendo: «Eres el Rigo Tobar argentino vara porque te vistes igual que él», muy folclórico, y él siempre usaba lentes. «Mira, póntelos tú también». Antes de convertirse en una estrella, Rigo exploró la música a través de bandas de rock en Matamoros. En ese entonces, la música tropical aún no tenía gran auge en México, y el uso de instrumentos de viento y metal era poco común. En busca de mejores oportunidades, se mudó a Houston, Texas, donde sintió que su verdadera trayectoria musical comenzó con su banda, Costa Azul. Mientras trabajaba en Estados Unidos para mantenerse, Rigo experimentó con una innovadora fusión de cumbia y sonidos electrónicos, un enfoque que lo diferenció en los años 70. Su álbum debut, Mi Matamoros Querido, 1972, lo catapultó a la fama. Con sus chaquetas de cuero, cabello largo y gafas oscuras, Rigo tenía una imagen de estrella de rock que llevó a comparaciones con Jim Morrison de The Doors. Algunos incluso decían que imitaba el estilo de Morrison, pero Rigo simplemente era fiel a sí mismo. Además de su exitosa carrera musical, Rigo Tobar incursionó en el cine, participando en varias películas. Protagonizó Vivir para Amar, El Gran Triunfo, Memorias de un Mojado y Rigo es Amor. En esta última, compartió pantalla con la hermosa Angélica, lo que desató rumores sobre un romance entre ellos. La vida amorosa escandalosa de Rigo. Aunque no era considerado tradicionalmente atractivo, Rigo tenía un magnetismo especial con las mujeres. Se abrazó a su fama de conquistador y en sus canciones se autodenominaba el amante de las sirenas, un símbolo de su deseo de ser el hombre de todas sus mujeres. Sus aventuras románticas no eran un secreto, y una de sus exparejas, Nelly Scott, confirmó que Rigo vivía con gran pasión el amor y las relaciones, reflejando en su vida real la imagen que proyectaba en su música. La vida amorosa de Rigo Tobar fue tan colorida y complicada como su carrera musical. Su primer matrimonio fue con Juana Torres, una joven de Monterrey, con quien tuvo 3 hijos, Sara, Rigoberto y Verónica Guadalupe. Rigo conoció a Juana en Houston, y su relación marcó el inicio de su vida como padre. Más tarde, Rigo estuvo con Nelly Scott, quien en 1974 dio a luz a su hijo, Rigo Tobar Jr. Para entonces, el cantante ya comenzaba a sufrir los efectos de la retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que eventualmente lo dejaría ciego. A pesar de sus problemas de salud, su vida amorosa siguió siendo agitada. Se casó con María Isabel Martínez, una joven de 13 años de Tampico, cuando él tenía 30. Con ella tuvo 3 hijos, Elvia, María Luisa y Gibran. Pero sus relaciones no terminaron ahí. También tuvo un romance con Leonor Palacios, con quien tuvo un hijo llamado Ángel. Más adelante, conoció a Elizabeth Hornelas, con quien tuvo 2 hijos más,
Yassel y Galil. En total, Rigo fue padre de 12 hijos a lo largo de sus múltiples relaciones. ¿Por qué llamaban a Rigo el músico loco? Rigo Tobar, a menudo conocido como el músico loco, se ganó este apodo por su audaz e inusual enfoque de la música. Siempre estaba experimentando, buscando nuevas formas de ampliar los límites de la música mexicana y romper con las normas tradicionales. Pero más allá de sus innovaciones musicales, la vida de Rigo estuvo marcada por una serie de declaraciones sorprendentes y desconcertantes que dejaron a sus seguidores preguntándose sobre sus pensamientos y creencias. El período más difícil de su vida llegó en 1985, cuando el devastador terremoto cobró la vida de su madre y su hermano. Rigo admitió abiertamente que se sentía culpable por no haber estado con su madre en ese momento, lo que lo sumió en una profunda depresión. Incapaz de lidiar con el dolor, recurrió a las adicciones, lo que agravó aún más sus problemas personales. A esto se sumaron sus crecientes problemas de salud. En 1986, Rigo fue diagnosticado con retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que eventualmente le robaría la vista. También desarrolló diabetes y vitiligo, lo que provocó cambios en el color de su piel. A pesar de estos desafíos, continuó actuando durante otros 10 años, pero su deterioro físico eventualmente lo obligó a retirarse de los escenarios. Antes de su muerte, Rigo dio una entrevista memorable que pasaría a la historia de la música por su tono extraño e inesperado. En ella, afirmó que su pérdida de visión se debía a su tiempo trabajando como soldador en Houston, Texas, sugiriendo que la exposición constante a la luz había contribuido a su ceguera. Las historias de Rigo a menudo tomaban giros insólitos. En una conversación con Gil García Padrón, el cantante reveló que su lucha contra la adicción había sido ayudada por un grupo de figuras influyentes, incluidos altos políticos y magnates de los medios de comunicación. Desde joven, Rigo creía que nada estaba fuera de su alcance, y su confianza era evidente en muchas de sus entrevistas. A lo largo de los años, dejó perplejos a los oyentes con sus afirmaciones de tener relaciones cercanas con algunas de las figuras más influyentes del mundo. Según él, tenía contacto directo con líderes políticos como Bill Clinton, George Bush, Jimmy Carter, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Richard Nixon e incluso Ronald Reagan. Llegó a decir que se comunicaba con ellos a través de una línea telefónica especial instalada por la NASA. En una de sus entrevistas, Rigo explicó: "Bueno, tenemos una línea de la NASA y esto ha sido para contactar a toda la gente. A veces, incluso escucho la voz de mi hermano, Carlos Salinas de Gortari, así como mis expresidentes de México, José López Portillo y todos los demás". También habló sobre sus planes de casarse con la hija de una mujer llamada Sar Legui, a quien aseguró ser la dueña de todos los satélites que orbitaban la Tierra. Cuando le preguntaron sobre sus futuros proyectos, Rigo mencionó que estaba preparando más de 100 presentaciones y que incluso estaba trabajando en un álbum titulado Porque aguanté la prueba. Sin embargo, el álbum nunca llegó a publicarse. Ya registré el título. Se llama Porque aguanté la prueba. También es conocido como Ella de esta ágil, explicó. Rigo también afirmó que una sociedad secreta no solo lo había ayudado a recuperarse de sus problemas, sino que también había apoyado a otras estrellas como Luis Miguel. Exactamente. Ahora hay un programa de rehabilitación muy bonito que está surgiendo. Nos llega a todos a través de este sistema, que es muy lindo, muy lindo. Cuando la conversación llegaba a su fin, Rigo soltó una última bomba. No se sientan mal, ya tenemos la isla de Cuba. Hablé con Castro por este medio, ya se enterarán más adelante. Continuó con su característico estilo. Hay muchas personas que siempre preguntan si necesito redimirme nuevamente o si he vuelto a la industria. La verdad es que la gente me ha extrañado mucho, tal como tú me dijiste. Las reflexiones de Rigo a menudo parecían trascender lo ordinario.
mientras divagaba sobre las maravillas del cosmos y las fuerzas espirituales que, según él, moldeaban su vida. Todo esto son bellezas ingeniosas, aunque sean de otros países y otras galaxias. Los artistas lo tenemos todo. Y aparte de eso, la paz que tengo, intervenida o interferida. Hussein, esa paz se va a lograr. Necesito muchas cosas, y la supermercancía, el supermercado aquí, el supermarketing aquí, es el don de lenguas. Y quiero que la gente entienda que tenemos un cosmos entero que es la misma figura que nosotros los hombres. Es decir, el cosmos es Santa María, Madre de Dios. Es la réplica de una mujer en el cosmos. Es grandioso hablar de lo que te estoy diciendo ahora. El modo de hablar de Rigo Tovar se convirtió en objeto de muchas críticas, ya que a muchas personas les resultaba cada vez más difícil entender sus palabras. Algunos incluso empezaron a especular que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Años después, en una entrevista sincera, su viuda reveló que Rigo había sido ingresado en un hospital psiquiátrico en algún momento. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo. Sus hermanos explicaron más tarde que lo habían sacado del centro, el cual estaba ubicado en la avenida Insurgentes. Aunque nunca hubo una confirmación oficial sobre su diagnóstico, era evidente que algo había cambiado en el comportamiento de Rigo. A pesar de ello, su presencia en el escenario y su popularidad siguieron en aumento. Sus presentaciones excéntricas, con su estilo único de cantar y bailar, lo convirtieron en una figura muy querida. Rigo era conocido por su característico salto, que alcanzaba una impresionante altura de 1,4 metros, un movimiento que se volvió icónico entre sus seguidores. En la cima de su carrera, Rigo Tovar era una leyenda musical con una base de fans que se identificaba profundamente con su forma particular de actuar. Sus conciertos eran eventos masivos, y en su mejor momento, llegó a reunir la asombrosa cantidad de 500,000 personas en un solo espectáculo. Con éxitos inolvidables como Mi Matamoros querido, Qué gusto de volverte a ver, Testamento, La Sirenita y Perdóname mi amor por ser tan guapo, Rigo conquistó los corazones de sus seguidores en todo México. Sin embargo, en 1995, sus problemas de salud lo obligaron a retirarse de los escenarios. ¿Qué pasó entre Chicoche y Rigo Tovar? La relación entre Rigo Tovar y Chicoche cambió después de una aparición en televisión que generó controversia y tensión entre estos dos músicos icónicos. Ambos fueron invitados a un programa conducido por Talina Fernández, donde Rigo hizo una serie de comentarios que parecían menospreciar a su colega. Durante la transmisión, Rigo recordó las veces en que habían compartido escenario en bailes, pero sus palabras parecieron minimizar la trayectoria de Chicoche. Gracias. También recuerdo esas oportunidades que tuvimos de alternar en los bailes, inolvidables. Bueno, yo no las tuve, pero tú sí, tú las tuviste, dijo Rigo, un comentario que pareció poner en duda el éxito de Chicoche. Cuando Talina Fernández preguntó si alguna vez habían trabajado juntos, Rigo lo confirmó, pero luego enfatizó que su éxito se debía en gran parte a él, y no a Chicoche. Este comentario no le cayó bien a Chicoche, y la tensión entre ambos artistas aumentó rápidamente, provocando un distanciamiento entre ellos. Lo que siguió fue un ejemplo clásico de cordialidad pública que ocultaba una rivalidad profesional. Aunque alguna vez compartieron el escenario, su relación se deterioró y su vínculo profesional se convirtió en una competencia que terminó por separarlos. ¿Por qué Rigo Tovar perdió la vista? El deterioro visual de Rigo Tovar comenzó con un diagnóstico de retinitis pigmentosa, una enfermedad que inicialmente le causaba solo molestias leves. Sin embargo, con el tiempo, las complicaciones de la enfermedad se agravaron, llevándolo a una pérdida de visión progresiva que, finalmente, lo dejó completamente ciego. El impacto de esta situación en Rigo fue enorme, sumiéndolo en una profunda depresión. A pesar de gastar grandes sumas de dinero en diversas cirugías en un intento por recuperar la vista,
Ninguna de ellas tuvo éxito. Su situación se complicó aún más cuando también fue diagnosticado con diabetes, lo que afectó aún más su visión. Pero no fue solo su salud física lo que lo afectó. Su depresión se profundizó aún más después de las trágicas muertes de su hermano y de su representante, Everardo. Estas pérdidas parecieron empujarlo a una lucha emocional difícil de superar, marcando uno de los períodos más oscuros de su vida. Acusaciones controversiales. La vida de Rigo Tobar tomó un giro oscuro cuando fue acusado de conducta inapropiada con una menor. La acusación provino de Teresa, una de sus exparejas, quien afirmó que Rigo había tenido un comportamiento indebido con su hija. Esto llevó a su arresto por parte de las autoridades. Para resolver el problema y recuperar su libertad, Rigo supuestamente pagó 38 millones de pesos para que se retiraran los cargos, lo que le permitió regresar a su hogar. Desde la cima del éxito, la vida de Rigo comenzó a desmoronarse. Tras enfrentar múltiples problemas personales y de salud, incluido el diagnóstico de retinitis pigmentosa, que lo dejó ciego, su carrera y fortuna se fueron desvaneciendo. A pesar de gastar millones en tratamientos médicos en un intento desesperado por revertir los efectos de su enfermedad, nada pareció ayudar. El icónico cantante de música tropical se volvió más aislado con el paso del tiempo, pasando 7 años viviendo en reclusión, alejado de amigos y familiares. Controversias en torno a su muerte. Poco antes de su fallecimiento, Rigo Tobar se vio envuelto en otra controversia. Varias mujeres salieron a la luz, cada una reclamando una parte de su herencia. Entre ellas estaban su esposa legal, Isabel Martínez, su empleada doméstica, María Magdalena Ángeles Palacios, conocida como Leonor, y su exsecretaria, Elizabeth Ornelas. El caos en su funeral fue inolvidable. Fanáticos, desesperados por ver a su ídolo por última vez, causaron tal alboroto que casi pareciera que podrían destrozar el cuerpo del cantautor antes de que siquiera se retirara el ataúd. La frenesí en su funeral se convirtió en un momento que se recordaría durante años. En cuanto a la familia de Rigo, tuvo 12 hijos de distintas relaciones, aunque los rumores sugerían que el número real de sus descendientes podría haber sido de hasta 16. Antes de su muerte, dejó clara su última voluntad. Quiero que mis cenizas recorran el país y luego sean esparcidas en una playa de Matamoros. La muerte de Rigo marcó el fin de una era para la música tropical en México, dejando un vacío significativo en la industria. A menudo llamado el Jim Morrison mexicano, la vida de Rigo estuvo llena de excesos y comparaciones con el icónico vocalista de The Doors. Sobre el escenario, cautivaba al público, especialmente a las mujeres, quienes le lanzaban prendas íntimas. A pesar de no ajustarse al molde convencional de atractivo físico, su carisma y espíritu rebelde le ganaron legiones de seguidores. Un observador comentó: «Bueno, lo único que tenía en común con Jim Morrison eran los lentes oscuros, la ropa y el cabello rebelde». Sin embargo, a pesar de décadas de éxito, la vida de Rigo terminó de manera trágica, lejos del escenario y del ojo público. En 1995, se despidió silenciosamente de la industria musical y se desvaneció en el olvido. Así pasaron sus últimos días, mientras el original de Matamoros enfrentaba el abandono y la soledad. Cuando su familia llegó al hospital, fueron informados de que Rigo ya estaba en terapia intensiva, pues había ingresado en un estado de salud sumamente deteriorado. Isabel, su esposa, y sus hermanos, Sara, Christopher y María Luisa, se dirigieron a su apartamento, donde había estado viviendo en aislamiento con Leonor, la mujer que supuestamente lo cuidaba. La condición de Rigo era crítica. Había sufrido deshidratación tras estar enfermo durante 4 días, y Leonor no había buscado ayuda ni avisado a nadie sobre su estado. Cuando Isabel lo descubrió, sus ojos reflejaban la gravedad de su deshidratación, y su piel estaba pálida como un fantasma. A medida que más familiares llegaban, se enteraron de que los hijos de Rigo con Teresa
tenían una abuela que le había inyectado una sustancia desconocida. Cuando el médico interrogó a la mujer sobre la inyección, ella simplemente respondió: «Trabajé en una farmacia y sabía que esto detendría la deshidratación». Rigo Tovar yacía en la cama, apenas consciente, cubierto solo con un pañal y una cobija. El doctor explicó que el medicamento administrado podía tener diferentes efectos. En algunos casos, podría ayudar, pero en otros, resultaba peligrosamente ineficaz. Desafortunadamente, en el caso de Rigo, tuvo un efecto devastador. Lo que causó la inyección fue la parálisis de todos sus órganos, por lo que Rigo estaba en un estado crítico, explicó el médico. Al llegar al hospital, Rigo fue ingresado de inmediato en cuidados intensivos. Su estado físico se había deteriorado tanto que era irreconocible, y de hecho, fue confundido con una persona en situación de calle en el Hospital Santa Coleta. Después de 2 semanas de tratamiento, fue dado de alta, pero su condición era demasiado frágil para recuperarse. Falleció en casa de Isabel, rodeado de su familia. Estaba tan cansado, ya no quería vivir, reflexionó Isabel. No lo dijo abiertamente, pero su actitud lo decía todo. La causa de muerte de Rigo fue una grave uremia, gastroenteritis infecciosa y deshidratación extrema. Para cuando fue hospitalizado, su cuerpo ya se encontraba en insuficiencia renal crónica aguda, resultado de la deshidratación prolongada que había sufrido. Tras su fallecimiento, un hombre llamado Mario López Polín, quien se hacía llamar Ristori Tovar, apareció afirmando ser hijo de Rigo. Estaba tan convencido de su vínculo con el cantante que solicitó una prueba de ADN para confirmar su paternidad, pidiendo a la hija mayor de Rigo, Sara Tovar, que participara. La conocí durante el 10º aniversario de la muerte de mi papá en Matamoros. Tuvimos una conversación, y los niños también estaban ahí. Fue la misma Sara quien se ofreció a ayudarme a confirmar mi vínculo con mi padre, explicó. Con el tiempo, otras personas también surgieron asegurando ser hijos de Rigo, incluido un hombre llamado Rigo Tovar Ristori. La situación desató un escándalo público. En 2020, Ristori Tovar anunció públicamente que estaba dispuesto a realizarse otra prueba de ADN para verificar su parentesco con Rigo. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, estos fueron negativos. Parte de los resultados de la prueba se revelaron en el popular programa de televisión Ventaneando, conducido por la periodista Patti Chapoy. «Rory, no eres un Tovar», declararon los conductores del programa, lo que encendió una acalorada discusión. Sara, quien había cooperado con la prueba, respondió con calma: «¿Sabes qué? Tu mamá te engañó, pero dejémoslo así, aléjate con dignidad». Sin embargo, Ristori Tovar no tomó bien la noticia. Se informó que reaccionó con enojo, insultando e incluso amenazando a Sara, a pesar de su disposición a ayudarlo con la prueba. En un intento por defenderse, Ristori Tovar realizó una transmisión en vivo en redes sociales para refutar las acusaciones en su contra. Alegó que Sara le había impedido realizarse una prueba de ADN con un familiar directo de Rigo Tovar y la acusó de haber causado retrasos cuando fueron al laboratorio para el examen. Sin embargo, en 2021, la viuda de Rigo, Isabel Martínez, tomó cartas en el asunto. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, reveló que había iniciado un proceso legal contra Mario López Polín. Lo acusó de usar falsamente el apellido Tovar en sus presentaciones y de lucrar con el éxito de Rigo. «No es tu hermano, no son hermanos. Él le mintió a todo el mundo», dijo Isabel con firmeza. La familia Tovar estaba indignada por la situación. Exigieron que Mario López fuera responsabilizado por los años que había afirmado falsamente ser hijo de Rigo. Lo acusaron de explotar la imagen del cantante sin permiso y de intentar fabricar una relación inexistente. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron lo que la familia sospechaba desde el principio. Quedó claro que Mario López Polín no era hijo de Rigo. Sería imposible que Mario fuera hijo de Rigo porque prácticamente tienen la misma edad. Eso es simplemente imposible.
¿Cómo puede un hombre ser hijo de alguien que es casi de su misma edad? Zrenia señaló Isabel. Isabel exigió que el asunto fuera tratado formalmente por las autoridades, buscando poner fin oficialmente a la controversia. Mientras tanto, el debate sobre el legado musical de Rigo Tobar y sus supuestos hijos continuaba en el ojo público. Más personas salieron a la luz afirmando ser sus herederos. Entre ellos, Rigo Tobar Ristori, quien incluso anunció planes de emprender acciones legales contra quienes negaban su supuesto vínculo con el fallecido cantante. El drama en torno a la familia de Rigo siguió desarrollándose, complicando aún más su ya turbulento legado. ¿Qué pasó con la fortuna de Rigo Tobar? A pesar del legado perdurable de Rigo Tobar, la batalla por su nombre y herencia sigue sin resolverse. Aunque los detalles exactos de lo que Rigo dejó tras su muerte no han sido revelados completamente por sus hijos o sus parejas, es evidente que su herencia se convirtió en el centro de una feroz disputa. Este conflicto supuestamente involucró varios bienes significativos. Isabel Martínez, la viuda de Rigo, estaba decidida a defender la herencia de su esposo, incluso si eso significaba llegar hasta las últimas consecuencias. Entre los bienes en cuestión, se encontraban un lujoso Rolls-Royce blanco, 2 casas, un departamento y las regalías de más de 25 álbumes que grabó a lo largo de su carrera. El Rolls-Royce, símbolo del éxito de Rigo, era un automóvil que solo alguien de gran fortuna podía permitirse. El propio Rigo lo había descrito como un trofeo que la vida me ha dado y que mi público, mi gente y los medios me han otorgado. Aunque la música de Rigo a menudo se categorizaba como popular, fue visto como una figura influyente, llegando a ser comparado con estrellas de otros géneros musicales. Su impacto en la escena musical era innegable. Antes de su fallecimiento, Rigo había dividido sus regalías, que ascendían a más de 100,000 pesos al mes. Se reporta que la distribución de estas ganancias se estructuró de la siguiente manera: el 35% para él, el 35% para su exesposa Isabel Martínez y el 30% restante para su expareja Teresa. Tras su muerte, las regalías de Rigo continuaron generando ingresos sustanciales, lo que complicó aún más la situación, ya que sus hijos y otros reclamantes buscaban su parte. La división de estas regalías fue especialmente conflictiva entre sus 3 hijos mayores, María Luisa, Gibran y los hijos de Teresa Martínez, Sara y Cher. Los informes indican que las regalías se dividieron entre estos hijos, Isabel Martínez y Teresa. Rigo también había reservado una parte de su herencia para los hijos que tuvo con otra pareja. Sin embargo, una parte significativa de su fortuna se gastó en mujeres, excesos y tratamientos médicos para sus problemas de salud, dejando un legado complejo y lleno de disputas. ¿Por qué se prohibió la música de Rigo Tobar en un homenaje? Durante un homenaje a Rigo Tobar en Matamoros, su viuda, Isabel Martínez, hizo una solicitud sorprendente que causó confusión y decepción entre los fans. Pidió a la Sociedad de Autores y Compositores de México que prohibiera al gobierno de Matamoros reproducir la música de Rigo en el 77º aniversario de su nacimiento. Esta decisión dejó atónitos a muchos seguidores. Durante semanas, los fans creyeron que la familia de Rigo había dado permiso para que el homenaje se llevara a cabo, pero cuando se reveló que Isabel en realidad había solicitado la prohibición de la música, el evento se convirtió en un caos. Los asistentes al festival, incluidos visitantes de Reynosa y Monterrey, quedaron decepcionados al descubrir que no podrían escuchar los éxitos más queridos de Rigo Tobar, como La Sirenita y Matamoros Querido, debido a restricciones legales. En respuesta, algunos fanáticos comenzaron a cantar las canciones de Rigo a capela, intentando mantener vivo el espíritu del evento. Julio Alberto Rubio, integrante del patronato Amigos de Rigo Tobar, explicó posteriormente que Isabel Martínez
exigió regalías por el uso de la música de Rigo en el festival. Cuando los organizadores del evento se negaron a pagar, la música fue prohibida. No puedo mostrar documentación a personas que no he visto, expresó Rubio, visiblemente frustrado por la situación. La controversia dejó a los fans desilusionados, ya que lo que debía ser una celebración del legado de Rigo Tobar terminó en decepción y confusión. La bioserie. Ese era el plan, al menos, para los herederos de Rigo Tobar, quienes tenían en preproducción una serie biográfica en colaboración con una plataforma digital. Aunque nunca confirmaron oficialmente cuál, se rumoraba que era Amazon Prime, con planes de producir la serie en México. Sin embargo, el proyecto se puso en pausa debido a la pandemia de COVID-19, conocido por éxitos como Mi amiga, Mi esposa y Mi amante, Lamento de amor y Carita de ángel. Rigo Tobar dejó una huella imborrable en la música latina. Su ciudad natal, Matamoros, lo honró como un símbolo de dedicación y logro artístico. Un digno tributo a su trabajo y esfuerzo, declaró la Cámara de Comercio de Matamoros, mientras trabajaban para asegurar que su legado perdurara. En 2017, la ciudad tomó medidas concretas para celebrar su impacto. Las autoridades encargaron una estatua de cuerpo completo del cantante y renombraron un bulevar costero en su honor. Anteriormente conocido como Playa Bagdad, el camino ahora lleva el nombre de uno de los músicos más queridos de Matamoros, asegurando que la presencia de Rigo Tobar siga formando parte de la identidad de la ciudad. ¿Qué opinas sobre la historia de vida de Rigo Tobar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta exploración profunda sobre la historia de Rigo Tobar, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre las historias no contadas de artistas legendarios. Hasta la próxima.